¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Jesús Ricardo González Montiel, alumno de sexto semestre de la carrera Ingeniería Mecatrónica, a cargo de la materia del profesor Ernesto Quiñones Góngora. Un saludo, profesor. En esta exposición les mostraré algunos de los motivos los cuales son originarios de ciertos problemas al momento de operar ciertas máquinas a altas revoluciones por minuto. Es decir, que vamos a analizar distintos factores que contribuyen al deterioro prematuro de ya sea cojinetes, fisuras en el cojinete, deterioro en las piezas, debido a que a las vibraciones. Pero ¿qué generan las vibraciones? Es la oscilación de cierta pieza que forma un mecanismo. Esta pieza, ¿qué hace? Vibra. Al momento de vibrar genera una oscilación. Entonces pasaremos a qué es la resonancia. Permítanme un momento, aquí voy a cambiar de diapositiva. ¿Qué es la resonancia? Como cuando tocamos una guitarra, que nosotros golpeamos una cuerda de la guitarra. Esta produce un sonido y el sonido, ¿en qué se basa? En el tamaño físico del diapasón. Igual pasa con las máquinas. Cuando una pieza que conforma la máquina tiende a estar oscilando debido a las altas revoluciones por minuto, genera cierta resonancia. Esta resonancia que se genera, por decir, al la pieza empezar a oscilar, produce una cierta energía que ésta se transmite a otros complementos de la misma máquina, como lo muestra en la figura esta, en la cual se golpea uno y este empieza a vibrar. Entonces transmite esa energía al otro sin tocarlo, simplemente cae bajo los efectos de la resonancia, ¿no? Esta resonancia que sale en la figura se denomina frecuencia natural, la frecuencia natural. La frecuencia natural se origina, ¿por qué? Por la oscilación de algún elemento que comparte su energía con otro y empieza a vibrar y a multiplicarse. Como en una guitarra, cuando tocas una cuerda, la que está debajo de la cuerda esa se ve afectada también por vibraciones. Sin necesidad de tocarla, este empieza a oscilar. ¿Por qué? Por efectos de la resonancia. Aquí dice, se denomina velocidad crítica a la velocidad rotacional de la máquina que coincide con la frecuencia natural. Cuando esto ocurre, la amplitud de la vibración es amplificada. La velocidad crítica es aquella que cuando alcanza a la vibración, la frecuencia natural, que la frecuencia natural es la que se origina debido a la resonancia de una pieza. Una pieza empieza a vibrar junto con la otra y alcanza la frecuencia natural. Tanto esta que está vibrando mucho compartirá energía con esta, entonces la energía se amplificará y se multiplicará hasta 20 veces, se dice. Seguimos con la siguiente diapositiva. Es importante la detención preventiva de una máquina, de una falla, detención rápida, temprana, debido a que si una máquina, ya sea un cojinete, presenta alguna eh, diferencia en los datos obtenidos en un principio de operación excelente, posterior a él, se debe de proceder a una detención temprana. Como dice aquí, gran diferencia entre detectar un problema y analizar un problema. Como algunos ingenieros pueden decir, el cojinete de una máquina está fisurado, ¿qué hay que hacer? Una persona que actuaría con detectar un problema, solucionarlo. ¿Qué hay que hacer? Cambian ese cojinete porque tiene una fisura y posiblemente empiece a desgastar más piezas de la máquina al grado de compactarla completamente y que se vea expuesta y se deje de funcionar. Pero otra persona, creo yo, el análisis es fundamental para que la máquina siga operando y así no se intervengan sus demás componentes y no tengan un desgaste prematuro de cada pieza. ¿Qué dice el análisis? No, vamos a analizar por qué se fisuró el cojinete. No vamos a cambiarlo. Vamos a analizar el por qué se debió esa fisura. ¿Con qué se llega a todo eso? Con mediciones, sensores,
de movimiento, sensores de vibraciones que se instalan en ciertos puntos estratégicos eh, en los que las vibraciones se, ¿cómo lo podría explicar? Se, mm, se inclinan en una cierta posición, entonces ahí es donde hay puntos estratégicos que ya hemos hablado en las clases anteriores, en donde se puede instalar los sensores de vibraciones, ¿ok? Pero es una gran diferencia entre la detención y el análisis. Detención es cambiar algo, no es tanto, pero el análisis es el por qué se origina todo esto, incluso hablar hasta con los operadores, cuál eran la operación en un principio y cómo ha cambiado hasta ahora. Procedemos con la siguiente diapositiva. Es importante que los datos colectados sean comprensibles y repetitivos. Es decir, cuando un sensor de vibración es importante cuando se adquiere una nueva máquina que está funcionando en condiciones óptimas, tomar mediciones de esta para en un futuro, si estas cambian, de tomar un análisis constructivo debido a qué se debe el cambio de frecuencias, de movimiento, de vibraciones. Es porque alguna pieza, algún cojinete, algún rotor, algún soporte está influenciado cayó bajo la influencia de vibraciones y está produciendo un desgaste, ¿no? Configuración de las mediciones. Procedemos con la siguiente diapositiva. Es importante tener la capacidad como ingenieros nosotros de identificar la selección de las máquinas. ¿Cuál es? Esto quiere decir ¿qué debe hacer el ingeniero? Identificar cuáles máquinas son más importantes que otras y cuáles máquinas no pueden dejar de trabajar y cuáles posiblemente puedan dejar de trabajar o unas que sí puedan dejar de trabajar y poder llegar a una solución del problema. Críticas, lo puse en color rojo debido a que son las más importantes, son las que en ellas recae todo y si en dado caso colapsan, se va a deber a un paro de producción, tendríamos que repararlas, que no hay una máquina que la suplante temporalmente. Los equipos no esenciales son aquellos que pueden ser suplantados temporalmente en lo que el equipo esencial, el equipo de ingenieros detecta la falla, cambian soportes, etcétera, ¿no? Ya entraríamos a un análisis más complejo. Y equipos no esenciales, aquellos equipos que no son fundamental, la operación de ellos no afectaría tanto en la producción de la maquila o en la producción que produce la máquina en sí, ¿no? Entonces es importante que las críticas, empecemos siempre por las críticas, que análisis de cómo se encuentran, cómo están, cuáles son sus fallas, cuáles son sus fisuras y llegar a un análisis preventivo para evitar un colapso, ¿no? Traemos la siguiente diapositiva. Esto es todo. Es importante esto, que el ingeniero logre el análisis preventivo de cada máquina para que no logren a un colapso. Las mediciones que sean tomadas en un principio como para tener un respaldo con cómo compararlas y llegar a un análisis mucho mejor. Eso sería todo de mi parte. Un gusto y un saludo a todos aquellos que lograron ver esta exposición. Un saludo al profesor Quiñones Góngora y hasta luego. Nos vemos en una próxima exposición. Gracias.